Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. En medio de cuestionamientos y escándalos, el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con un cártel de drogas, se debate entre separación del cargo y una nueva licencia mientras crece la presión política. Hablamos con un especialista en México sobre lo que parece una novela. China avanza en su estrategia de penetración del régimen comunista en América Latina, bajo el ala de los institutos Confucio. Invitamos a un experto en el tema para pedir claridad sobre cuál sería la estrategia del gigante asiático. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas, César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Sinaloa lleva Asumo 72 nuevamente horas sin la saber responsabilidad quién de gobierna. gobernar y Rubén trabajar Rocha por Moya volvió al Sinaloa cargo y su el gente. viernes, con la frente en alto. Duró 34 horas el sábado, pidió licencia otra vez, indefinida, y el domingo el Congreso se la aprobó por unanimidad, 9 votos, ninguna en contra. Cuando esos mismos diputados debían nombrar a un interino, pospusieron la sesión hasta nuevo aviso. Un estado mexicano epicentro del tráfico global de fentanilo, con un gobernador acusado en Nueva York de trabajar para el cártel. Sin titular del Ejecutivo y sin fecha para tenerlo, pues uno se pregunta, ¿esto es gobernabilidad el día de hoy en México? Para entender lo que está pasando en este estado, nos acompaña hoy el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal mexicano. Bienvenido a Nuestra América, doctor Castaño. Muy buenas tardes, Ricardo, César. Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué está pasando en México con el caso de Rocha Moya? ¿Quién tiene las llaves de el estado en este momento? Sinaloa, un estado, como mencionaba antes, pues cundido de narcotráfico. Sí, efectivamente, mira, como lo planteas, es una realidad. Sinaloa es uno de los epicentros más importantes de la actividad criminal, no solamente a nivel nacional, sino por la trascendencia de lo que ha significado el cártel de Sinaloa. Hoy, aunque está dividido, y como ustedes saben, en una abierta confrontación que ha generado altos niveles de violencia en este estado de Sinaloa, hay que recordar quiénes son los enclaves políticos de Rocha Moya. Rocha Moya llegó a ser gobernador de Sinaloa después de una de las elecciones más controvertidas, precisamente por señalamientos del involucramiento del crimen organizado, sometiendo pues a los electores e inclinando la balanza en favor suyo. Otro dato relevante de Rocha Moya es de que él no salió ganador en las encuestas internas de su partido, el partido Morena, y sin embargo, él mismo declaró abiertamente que había sido designado por Andrés Manuel López Obrador, no obstante los resultados de estas encuestas internas. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Entonces, el apoyo político que ha tenido desde siempre de Andrés Manuel López Obrador no lo podemos desligar de este acontecimiento que acabamos de ver en los últimos días. El hecho, yo por lo menos, como analista político y de la realidad mexicana, no me había encontrado con el caso de un gobierno estatal y de un gobernador estatal que en desconocimiento e incomunicación con el titular del Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, hubiera
decidido reincorporarse de la licencia que había solicitado como gobernador y evidentemente pues lo que vimos, lo que han narrado ustedes, el deslinde de la presidenta, también de su partido, del grupo de senadores, señalando esto como una decisión individual y 36 horas después volviendo a pedir licencia. Creo que sin hacer ninguna, entrar en especulaciones, pero sí hay que plantear como una hipótesis la intervención, el acompañamiento o la influencia de Andrés Manuel López Obrador para esta decisión. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Doctor Castaño, uno analiza esta situación y ve cómo se suceden los hechos cronológicamente, ya lo describió mi compañero César, pero ¿qué mensaje político podría enviar que Rubén Rocha regrese al cargo y sea separado, con el énfasis en la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que el relevo debe caracterizarse por capacidad, honestidad y compromiso con Sinaloa? Y en la mañanera del inicio de semana dice que ella no considera sencillamente pertinente el regreso, cuando hace unas semanas lo defendía a capa y espada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay que entender políticamente? Mira, hay que entender políticamente algo, pero vinculado también a un hecho procedimental de carácter jurídico. Rocha Moya, al incorporarse al gobierno del Estado, adquiere lo que se le conoce como el fuero constitucional, es decir, la imposibilidad de ser sometido a juicio y la necesidad de que para poder someterlo a cualquier indagatoria de carácter penal, tendría que ser desaforado por el Congreso en un proceso que puede durar meses. Entonces creo que es muy claro que el hecho de incorporarse al gobierno había también una intención de cubrirse con ese fuero constitucional, reconociendo primero que tiene encima esta solicitud por parte de la justicia estadounidense, en donde se le señala por involucrarse en actividades criminales y que se ha solicitado su extradición para someterlo al proceso jurisdiccional correspondiente. Y por otro lado, la incomunicación de la presidenta, en medio, no pierdan de vista también que en medio de toda esta discusión, durante la semana que Rocha Moya decide incorporarse al gobierno, también se da pues un escándalo de carácter nacional provocado por el mismo hijo de Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, a quien se le retiró su visa y que si ustedes ven los análisis políticos de México, se le identifica como uno de los grandes traficantes de influencia en estos últimos años y corruptor de instancias de gobierno de primer nivel que penetró incluso instancias militares y navales que han tenido consecuencias en donde militares de alto rango, de vicealmirantes, han sido señalados e incluso uno de ellos ya ha sido sometido a juicio después de extraditarlo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Han pasado, doctor Castaño, casi 4 meses desde que se desveló la acusación, ¿no? Y pues México no ha detenido a ninguno de los 10 que se acusan. Los 2 que están en Nueva York se entregaron por cuenta propia. Está el señor Gerardo Mérida, general retirado y exsecretario de Seguridad de Rocha, que salió de la prisión de Brooklyn y todo apunta que negocia colaborar. ¿Qué tan grande puede ser el daño si un militar de ese nivel empieza a soltar la sopa, a nombrar personas? ¿Qué va a pasar ahí? Hay que identificar el perfil de Gerardo Mérida. No es cualquier general dentro de la estructura del componente de defensa del país. Él fue director de la Escuela Militar de Inteligencia, fue jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, que es la sección responsable de inteligencia militar, colaborador y vínculo. Al ser jefe de la sección segunda, pues se incorpora en esta comunidad internacional de inteligencia en el que se dan intercambio de información de carácter estratégico.
Entonces no es un simple militar con rango de general que llega, sino alguien que conoce las estructuras de gobierno, que conoce los grupos, que conoce los vínculos, que tiene los mapas criminales, que conoce los mapas políticos y sus vínculos con los criminales. Entonces la pregunta que haces es muy relevante porque ya no estamos hablando de la posibilidad de destapar el entramado y la operación de organizaciones criminales per se, sino la operación de esas organizaciones criminales con la complicidad, los vínculos, la colaboración, el auspicio de políticos de alto nivel. Esto creo que es parte crucial porque ustedes ven el mapa de México en las últimas semanas, gobernadores, senadores, diputados federales, alcaldes han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y a quienes ha trascendido que se les ha retirado su visa para poder visitar los Estados Unidos. Entonces, estamos en un camino que no será de pocos días. Esta historia tiene mucho que contar y tiene mucho que desvelar y que desencubrir este contubernio que hay entre altos políticos, funcionarios de alto nivel del gobierno de Morena, tanto del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, corporaciones de seguridad y su vinculación y la colaboración con las organizaciones criminales, que sin duda estas organizaciones criminales no podrían tener los resultados que tienen si no estuviera involucrado este auspicio y esta colaboración de políticos de alto nivel. Doctor Castaño, ¿qué impacto tendría precisamente ahora usted que mencionó al partido Morena, que un gobernador emanado de sus filas enfrente un proceso formal de extradición hacia los Estados Unidos de este calibre? ¿Y qué se necesita? ¿Qué pruebas, que es la que pide la presidenta Sheinbaum, deberían existir para que las acusaciones de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa trasciendan del terreno político al judicial? Mira, mi presunción, con toda franqueza, es que ellos ya tienen las pruebas. Lo que quieren más bien, o lo que pretenden, es de que saber hasta dónde, a qué nivel de información llega los Estados Unidos. Es un reclamo de las últimas semanas, incluso meses, de la presidenta señalando que el gobierno de Estados Unidos debe de informar, debe de dar pruebas. Y yo estoy seguro, el gobierno de México tiene instancias de inteligencia. Señalábamos ahorita el caso muy concreto de General Mérida, pero también la consolidación de su sistema de inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia particularmente. Yo presumo, y creo que no es una elucubración, así lo señalan distintos analistas, incluso funcionarios dentro de la estructura de Morena, que tienen claridad y certeza del involucramiento de estos políticos. Y por eso el miedo, el temor y la necesidad de encubrir, ¿no?, de distraer, de sacar historias para que no se centre la atención. Recuerden que el próximo año hay proceso electoral y es uno de los procesos electorales históricos. Doctor Castaño, brevemente, en 30 segundos, es esa pregunta puntual. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Sinaloa vota, al igual que México, en junio del 2027. Esta crisis que está viviendo Morena, ¿le afectará al partido Morena en su experiencia o no le va a afectar en nada? No tengo duda que va a afectar, pero no puedo estimar que tenga un impacto también de manera estratégica o implacable por la incultura política, por los subsidios y las transferencias que se hacen a gran parte de la estructura de grupos socioeconómicos de bajo nivel, y esto evidentemente luego, estos escándalos, estas verdades que se descubren, no siempre se traducen en comportamiento político electoral. Hablamos con el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal mexicano, para Nuestra América. Café Digital, el
repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia. Uruguay al día en El Salto, Uruguay. Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. El Ministerio de Educación de la República Popular de China tiene aproximadamente 550 institutos distribuidos en más de 160 países. 40 de estas sedes universitarias en América Latina y el Caribe operan en las denominadas aulas Confucio, y expertos advierten que mientras Beijing quiere hacer parecer estos centros como lugares para enseñar mandarín o difundir la cultura del gigante asiático, otros apuntan más agudamente a plataformas del llamado poder blanco con propaganda para expandir la influencia china en la región. Hablamos de América Latina. Por eso, para entender lo que está sucediendo, tocamos la puerta de un experto en geopolítica de las relaciones de China con América Latina y es exdiplomático estadounidense. Es el doctor Leland Lazarus, quien también es además autor del libro El Dragón en las Américas, de próxima aparición en inglés bajo el sello Routledge. Doctor Lazarus, un gran placer que nos acompañe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor, ¿cómo operan estos laboratorios y cuál es el verdadero objetivo estratégico de China al expandir en más de 40 institutos Confucio en América Latina y el Caribe? ¿Qué hay de fondo? Y que no es solamente 40 en América Latina, sino 500 institutos Confucios en más de 164 países en todo el mundo. Y yo creo que la idea del Instituto Confucio fue creado por el Ministerio de Educación del gobierno chino en 2004 y son centros de enseñanza del chino y la promoción del cultural establecidos conjuntamente por instituciones chinas y universidades locales. Y no hay nada malo en sí, porque ofrecen oportunidades valiosas, aprendizaje de mandarín. Yo he participado en su momento también cuando yo estaba viviendo en América Latina, presentaciones de danza culturales en China y todo esto. Pero también estos institutos forman parte de una estrategia de poder blando en Beijing. Y la gran pregunta no es si América Latina debe estudiar China. Claro que sí, porque es un país muy importante, es la segunda superpotencia económica más grande de todo el mundo. Pero el problema es quién financia esa enseñanza, quién controla el contenido
y si las universidades conservan plena autonomía. Doctor Lazarus, Brasil tiene la red más grande, ¿no?, de estos institutos. ¿Qué significa eso para la seguridad tecnológica del hemisferio, considerando, pues obviamente, la cooperación entre ellos de inteligencia artificial y manufactura avanzada? Porque pues Brasil es el gigante económico también del hemisferio latinoamericano. No, claro que sí. Yo creo que Brasil es uno de los socios más importantes para China en esta región. Y como usted acaba de mencionar, no es solamente en la parte de educación, sino también la empresa Huawei está invirtiendo en centros de datos en Brasil. Está trabajando con una empresa estatal brasileña que se llama DataPrev a establecer un laboratorio de inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de Brasil, quiere colaborar con cualquier socio, ya sea los Estados Unidos o China, para avanzar en su estrategia de inteligencia artificial. Pero igual, así como con los institutos Confucio, es lo mismo con empresas que tienen que ver con tecnología. ¿Quién está financiando? ¿Quién está detrás de estas empresas, estos institutos? ¿Y en qué manera el gobierno chino puede influir, ¿no?, en las actividades en tantas empresas como los institutos Confucios también? Sí, doctor Lázaro, porque hay que recordarle a nuestra audiencia que pues la empresa como tal también tiene que rendir cuentas, rendir informes, actividades, lo que realiza al régimen en Beijing. Pero en su experiencia, ¿qué relación existiría entre la expansión de los institutos como tal, los institutos Confucio, y las inversiones chinas que realiza en América Latina en infraestructura, en tecnología, en energía, en recursos naturales y demás? Bueno, la estrategia que tiene China en esta región tiene 5 pilares, y un pilar muy importante es en establecer lazos persona a persona, o sea, enlaces con instituciones académicas, el intercambio cultural, y como ya les dije, no hay nada malo en eso en sí, porque cada país, incluso los Estados Unidos, también tiene sus programas de intercambio, así como el Fulbright, ¿no? Entonces no hay nada malo en sí. Lo que sí me preocupa mucho es la manera en que el gobierno chino a veces puede influir en por ejemplo, el currículum que ofrece el Instituto Confucio. Hay ejemplos en que, por ejemplo, los profesores del Instituto Confucio no permiten que los estudiantes hablen sobre Taiwán o Tibet o Xinjiang o los otros problemas de los derechos humanos que está pasando dentro de China, ¿no? Hay otro ejemplo en Argentina, yo creo, cuando había un autor que quería dar una charla sobre un libro que fue crítico sobre China, y la misma embajada china declaró como puso presión sobre esta universidad a no invitar a esa persona. Así que estos son ejemplos, solamente 2, pero son 2 ejemplos de varias instancias en toda la región en que el gobierno chino podría usar los institutos Confucios como herramientas de control y de influencia dentro del país. Doctor Lazarus, El dragón en las Américas. Septiembre 10, el día que sale el libro. Después de años de investigación que usted ha hecho acerca de este tema, ¿cuál cree usted que es el hallazgo que más le sorprende y le ha sorprendido sobre lo que China realmente busca en el hemisferio? Muchísimas gracias por esta pregunta. Bueno, yo creo que en las últimas 2 décadas, claro que China ha expandido su influencia económica en la región, ¿no? Y que hay cada vez más países que están firmando tratados de libre comercio con China, que hay países así como Brasil, Chile, Argentina, que están muy dispuestos a exportar su materia prima, sus minerales críticos hacia China. Pero no está muy entendido también la manera en que China ha expandido su estrategia más allá de lo que es la economía. Ahora tiene muchas inversiones en instalaciones que tienen que ver con la investigación espacial, por ejemplo, satélites,
centros de datos en la inteligencia artificial, e incluso hay un aumento en el crimen organizado chino, cuyos criminales también tienen vínculos con el gobierno chino. Entonces, yo creo que la relación que tiene China con América Latina se ha convertido a una red muy compleja, y nosotros, como los Estados Unidos, como América Latina, tenemos que estar muy al tanto de lo que está haciendo China, y hay que estar muy pendiente, vigilando a todas las actividades que está haciendo la República Popular China en esta región. Doctor Lazarus, mientras Estados Unidos, Australia y varios países en Europa han restringido, quizá algunos cerrado, algunos programas de este tipo, ¿por qué América Latina mantiene una actitud mucho más receptiva? ¿Hay inversión en las universidades que quizá les obliga a mirar un poco más hacia adelante sin poner tanto énfasis en lo que se está haciendo internamente? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que cualquier universidad en América Latina, claro que tiene muchos retos que tienen que ver con sus recursos, ¿no? Su presupuesto. Y desde el punto de vista de una universidad, ven que hay un Instituto Confucio que está dispuesto a establecerse y a cubrir los costos de los profesores, de los libros y todo esto. Entonces, si yo fuera un rector, un director de un departamento, yo también me gustaría quizás colaborar con el Instituto Confucio. Pero, como ya he destacado una y otra vez, que hay que asegurarse de que lo que están enseñando dentro del Instituto Confucio es solamente lo que es el idioma y la cultura, y no está tratando de inculcar a la población en su ideología comunista, ¿no? Es decir, asegurarse de que los institutos confucios no sean como caballos de Troya. Sí. Sí, doctor Lazarus, porque algunos dirán que todo este tema de China es cuento chino, pero no es así. Sí. Y por otro lado, ¿qué será la alternativa? Porque Taiwán se presenta ahora con la alternativa democrática, ¿no?, de aprendizaje de mandarín, pero ¿están creciendo en la región los centros de pensamiento de Taiwán de enseñanza de mandarín, o ellos no tienen los recursos para realmente traer esa cultura al hemisferio? Bueno, un ejemplo está en los Estados Unidos, que tenían más de 100 institutos confucios hace una década, y ahora hay menos de 5, ¿no? Pero a la vez hay un aumento en la demanda por la necesidad, ¿no?, de parte de los estudiantes de aprender mandarín. Entonces, ¿qué hacen las universidades estadounidenses? Sí, están colaborando con entidades taiwanesas para ofrecer el aprendizaje de mandarín, ofrecer cursos de la cultura china y todo esto. Yo creo que eso sería una buena alternativa. Que a propósito, usted habla muy bien mandarín. Tenemos entendido que es una de las personas que cuenta con esa virtud también. Pero nos quedan 30 segundos, doctor Lazarus, para finalizar. ¿Dónde está la línea que separa la diplomacia cultural legítima de la influencia política encubierta de China? La gran línea, la línea roja, está en el financiamiento. O sea, si una universidad sí están ofreciendo clases del idioma, de cultura, no hay nada malo de eso. Pero si hay un gobierno, una herramienta del gobierno que está ofreciendo eso, el financiamiento, y también está obligando que en las aulas se enseña solamente una narrativa por el gobierno, eso también es una línea roja, debería ser una línea roja, y los países latinoamericanos tienen que estar muy pendientes de eso. Por eso dicen ojos abiertos, oídos despiertos. Sí, señor. Exactamente. Doctor Lazarus. Exactamente. Gracias. Leland Lazarus, experto en geopolítica de las relaciones de China con América Latina, ex diplomático estadounidense aquí en nuestra América. Un abrazo y gracias. Nuestra América. Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América. Hoy
definitivamente desde el norte de nuestro hemisferio, México, y luego China. Importantísimo tema. Esta semana, atentos que traeremos más para nuestra América. Con gusto les hemos acompañado César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta pronto.